¿Qué rollo, gente arrabalera? ¿Cómo están? Amigos, en esta ocasión vamos a hacer algo diferente. Estoy seguro que muchos de nosotros, por no decir que todos, solemos sentir cierta afinidad por algún peleador o peleadora en específico. Que hay algo en su personalidad y estilo de combate que nos hace disfrutar aún más de lo normal cuando lo vemos pelear. Algunos de estos atletas logran escalar dentro de la competición y llegar a lo más alto. Un pequeño grupo incluso logra obtener el título de la división y convertirse en campeones. Mientras pasa todo esto, poco a poco se va construyendo lo que conocemos como un legado. Un legado que a su vez tiene una historia detrás y de la cual a veces podemos tener esa peculiar sensación de que de cierta manera formamos parte de ella. Esto lógicamente genera una empatía aún más fuerte hacia el peleador. Cuando lo vemos ganar sentimos de manera más personal esa alegría que acompaña la victoria y cuando lo vemos perder también compartimos la tristeza. Pero amigos, hay unos momentos muy específicos que provocan una sensación de vacío, de angustia, de enojo, entre muchas otras cosas. Estos peculiares momentos no solo tienen ese efecto en el instante en el que ocurren, sino que pueden agrandarse al pasar del tiempo. Viejos, estoy hablando del muy específico y triste fenómeno de presenciar una carrera y un legado arruinado. Para esto vamos a ver 5 ejemplos que al menos para mí son de lo más relevante que tenemos dentro de la historia de las MMA. Viejones, no se preocupen, procuren no ponerme demasiado serio, pero sí les recomiendo que se queden hasta el final porque creo que tenemos algo importante que aprender de esto. Así que bueno, una vez planteado el tema, ¡vamos con el video! el primer caso que voy a mencionar es el del señor Anderson The Spider Silva. Este caballero, a pesar de tener una terrible caída, sigue y definitivamente seguirá siendo considerado una leyenda viviente dentro del deporte. En su momento estuvo en la discusión de ser el mejor libra por libra en la historia, casi quitándole el puesto a Jon Jones, con quien por cierto nunca llegamos a verlo pelear, pero en varias ocasiones se discutió un posible enfrentamiento entre los dos. Esto cuando ambos estaban en su prime. En fin, Anderson prácticamente había barrido con la división de los pesos medios por completo. Era uno de los campeones más dominantes de la compañía, con un total de 10 defensas titulares, 8 de ellas siendo finalizaciones, y siendo el portador de uno de los reinados más largos de la historia, donde permaneció durante un total de 6 años como campeón. Eso sí es de gangsters. The Gangsters. Para ese entonces, Anderson era amado por muchos y odiado por unos pocos. Se convirtió en el ídolo de una inmensa cantidad de jóvenes que amaban verlo pelear. Al igual que todo, su reinado tuvo que llegar a su final. Un 6 de julio de 2013 se presentaba junto al entonces prospecto y nada favorito Chris Weidman en Las Vegas para estelarizar el UFC 162, disputando el título de las 185 libras. En esta pelea, Anderson tenía un exceso de confianza terrible y la verdad es que lo raro hubiera sido que no lo tuviera. Era un campeón implacable que literalmente la compañía comenzaba a darle peleas en los semicompletos porque ya no había ningún rival viable dentro de los pesos medios y sus 5 peleas anteriores habían terminado por finalización, 4 de ellas por nocaut. Era inmensamente superior a Weidman técnicamente hablando. Tanto era así que cometió el terrible error de subestimarlo durante todo el combate a pesar de que había logrado conectarlo en algunas ocasiones. Era tanta la confianza de Silva que al final terminó siendo exactamente lo que provocaría su caída. En el segundo asalto, Weidman atraparía a la araña con un gancho de izquierda que entró directo al mentón. Esto debido a que Anderson estaba payaseando con una guardia prácticamente nula. Chris lo conectó tan limpio que directamente cayó a la lona casi que noqueado por completo, perdiendo así el título y dándole fin a sus 6 años de reinado. Pero amigos, aunque así lo parezca, esto no fue realmente lo que terminó con la carrera de Silva. El verdadero final llegó justamente 5 meses después. El 28 de diciembre del mismo año, en el UFC 168, Anderson había conseguido la revancha directa por el título, y esta vez llegaba decidido a terminar con Weidman. Parecía que todo iba a ser diferente, pero ahora el nuevo campeón mostraba una evolución enorme y representaba un reto mucho más difícil para el brasileño, a tal grado que durante el primer asalto estuvo muy cerca de finalizarlo con ground and pound. Si bien ya se podía ver una disminución en el nivel de Silva, lo peor aún estaba por ocurrir. Llegando al segundo asalto pasó el primer minuto. Ambos trataban de encontrar la distancia para lastimar al otro. Weidman medía la distancia con un jab cross y Anderson usaba un pateo bajo potente. Fue precisamente esto lo que le dio su segunda derrota. Weidman chequeó de manera perfecta una de las low kicks de Silva y en cuestión de milésimas de segundo, la tragedia sucedió. El ex campeón sufrió una de las fracturas más terribles jamás vistas en la historia. Su tibia se había partido por completo a la mitad y la pelea se detuvo al instante. ¡Pierna! ¡Mi pierna, Dios mío! ¡Mi pierna! A partir de aquí, Anderson jamás volvió a ser el mismo y acumuló un total de 8 derrotas en sus últimas 9 peleas, dándole punto final a su carrera como artista marcial y diciéndonos adiós el 31 de octubre del 2020.
Amigos, seguramente no lo sepan, pero este caballero es mi campeón favorito de UFC. A ver, sé que no es el mejor de todos, ni tiene el mejor legado, pero nadie puede negarme que verlo pelear cuando estaba en su prime era un deleite. Uno de los peleadores más agresivos y salvajes de la historia, quien protagonizó una de las mejores peleas que jamás hayamos visto dentro de la UFC, que le hacía más que honor a uno de los apodos más machos de la existencia de los deportes de combate: el implacable, el despiadado, el inexorable Robbie Ruthless Lawler. Este caballero siempre se caracterizó por un estilo de pelea extremadamente agresivo y un poder de knockout inmenso. A pesar de fallar en su primer intento de convertirse en campeón, perdiendo ante Johnny Hendricks por decisión unánime el 15 de marzo de 2014 en UFC 171, solo 9 meses después, y gracias a 2 victorias contundentes ante Matt Brown y Jake Ellenberger, consiguió su revancha y segunda oportunidad titular. Y por si alguien no hizo las cuentas, viejos, Lawler peleó 4 veces en un periodo de 9 meses. Estos son huevos, En fin, en esta segunda oportunidad sí logró capturar el cinturón, venciendo a Hendricks por decisión dividida en una pelea de las características a las que nos tienen acostumbrados, o sea, violenta. Terranator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y 2 turbomotores. Nos hacemos garra y nos rasuramos de chingazos. Después de eso logró 2 defensas titulares ante otras 2 leyendas del deporte, Rory McDonald y Carlos Condit. Con McDonald estelarizó el UFC 189 el 11 de julio del 2015, regalándonos la pelea con la que yo me quedé totalmente enamorado de las artes marciales mixtas, que hoy en día tiene un lugar en el Salón de la Fama como una de las mejores peleas de la historia. Y además la tengo en formato de resumen en el canal, así que pueden ir a verla terminando este video. Contra Condit nos dio otro peleón y se llevó una segunda defensa exitosa, esta vez por decisión dividida. Para este punto parecía que Ruthless iba a ser un campeón duradero y afortunadamente muy entretenido, ya que no importaba el resultado de la pelea, ganara, perdiera, fuera finalización o decisión dividida, todos sus combates eran un maldito espectáculo de violencia. La derrota no tardó en llamar a su puerta. El 30 de julio de 2016, el campeón cayó ante su excompañero de entrenamiento Tyron Woodley, tras ser noqueado de manera fulminante en el primer asalto. ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Siendo este el inicio de su declive, pues a partir de aquí Lawler perdió por completo su estilo agresivo y frenético. A pesar de reponerse con una victoria ante Donald Cerrone después de perder su título, esto no le fue suficiente para ganarse una revancha y tristemente solo pudo ganar 3 de las últimas 8 peleas posteriores a perder el cinturón. Robbie actualmente se encuentra retirado, pues se despidió del octágono el 8 de julio de 2023, dejándonos una última demostración de la esencia que caracterizaba al campeón más violento de los pesos welter. Nos dijo adiós después de noquear a Nico Price en tan solo 38 segundos, aclarándonos que el Robbie Lawler que fue campeón, aquel que llamaban el Mike Tyson de las MMA, era quien estaba dejando los guantes en el centro de la jaula. Viejos, cuando hablo de carreras arruinadas en UFC, es prácticamente imposible no pensar en el hombre que porta el mayor y más extenso récord de derrotas consecutivas en la historia. El hombre que pasó de ser la pesadilla de todos en las 155 libras, protagonista de auténticas masacres y autor de escenas que parecían sacadas de una película de Tarantino, a prácticamente ser una pelea fácil para cualquier competidor en la división. Amigos, todos sabemos de quién estoy hablando. Me refiero a Tony, el Cucuy Ferguson. Miren, creo que este es un legado bastante conocido. De hecho, es raro ver a alguien que no sepa quién es Tony. Pero por si hay algún caso de estas características, déjenme los pongo más o menos en contexto. Tony Ferguson fue un grandísimo prospecto en su momento. Entre sus mayores logros tenemos que fue ganador de la 13ª edición del The Ultimate Fighter cuando Lesnar y Dos Santos eran coaches. Tuvo en su momento la racha ganadora más extensa de la historia, con 12 victorias consecutivas. El 7 de octubre del 2017, en el UFC 216, llegó a ser campeón interino de los pesos ligeros después de finalizar a Kevin Lee en el tercer asalto vía sumisión. A partir de ahí se agendó la unificación de título con el campeón indiscutido Khabib Nurmagomedov, aunque lamentablemente, como ya he sabido, a pesar de que este encuentro se intentó llevar a cabo en 5 ocasiones y que Tony tenía esa aura de ser el único que podría vencer al ruso, pues digamos que el mismo Jesucristo se encargó de que nunca sucediera. Ferguson fue despejado de su cinturón por no poder ni unificarlo ni defenderlo, esto debido a una lesión en el ligamento lateral exterior, quedando fuera de competición durante un periodo bastante extenso, aunque regresó 2 años después y se marcó 2 victorias consecutivas sobre Anthony Pettis y Cowboy Cerrone. Después de esto se ganó una segunda oportunidad por el título interino contra Justin Gaethje. Y amigos, este fue el inicio de una tragedia que lleva sucediendo durante mucho tiempo.
Gaethje le pasó por encima al cucuy durante casi todo el combate y terminó finalizándolo por nocaut técnico. Viejos, la vergüenza que Tony recibió esa noche estuvo tan maciza que nunca volvió a ser el mismo después de ella, al punto de que sus 7 peleas posteriores las perdió todas y en 4 de ellas fue finalizado, terminando únicamente como la sombra del gran guerrero que alguna vez fue. Y lo más triste de todo esto es que sin importar de todo lo que ha pasado y del hoyo tan profundo en el que ha caído Tony, aún no está convencido de retirarse y cree que puede seguir peleando. Viejos, este puesto es ocupado por la que sin dudas fue, y posiblemente sigue siendo, la figura femenina más importante de las artes marciales mixtas. Literalmente fue la mujer que obligó a Dana White a abrir una división femenina dentro de la UFC y tragarse sus palabras cuando literalmente dijo que nunca les permitiría a 2 mujeres pelear en el octágono de su promotora. Me refiero a la legendaria judoka Ronda Rousey. ¡Ay, no manches! ¡Qué viejota! En fin, después de ser prácticamente responsable de la existencia sustentable de las MMA femeniles, Ronda se convirtió en una de las mejores y más rentables agentes de la promotora. Y amigos, no me refiero a que fue la mejor pagada solo de las mujeres, sino que también ganó mucho más dinero y fue muchísimo más exitosa que la mayoría de hombres alrededor del deporte. Ronda ganó más de $22 millones a lo largo de su carrera en UFC, posicionándose dentro de los 7 atletas mejores pagados en la historia de la promotora. Y esto lo logró por las ventas que generaba, porque amiguitos, en el mundo real tú ganas según lo que generas, no según los colores que tenga tu banderita gay o qué tan feminista seas. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! Fue campeona de las 135 libras literalmente el mismo día que debutó y a partir de ahí cosechó un total de 7 defensas titulares exitosas. Algo curioso de esto es que a pesar de que Ronda tuvo 10 peleas con un cinturón de por medio, o sea, a 5 asaltos, a lo largo de su carrera en UFC nunca llegó a conocer los rounds de campeonato. La pelea más extensa que tuvo fue con Miesha Tate, que solo llegó al tercero, y Rousey terminó sometiendo a Cupcake antes de completar el primer minuto de ese round. ¡Mames! Llegó a ser la peleadora femenil número 1 libra por libra, jamás y nunca tuvo una pelea que llegara a la decisión, siendo la única atleta femenina con un 100% de finalización en la historia de UFC. En su prime mantuvo un récord invicto de 12-0 mientras era campeona. Literalmente Ronda Rousey era invencible, hasta que dejó de serlo. Ese récord invicto desapareció a causa de un reverendo llamado Edmond Targaryen. Este pedazo de imbécil le lavó la cabeza a Ronda convenciéndola de que era un striker nata, a lo cual esta señorita cada vez mostraba más interés por mantener sus combates en dicho terreno. Hizo a un lado su aplastante superioridad en grappling y el hecho de que su base era el judo, disciplina donde es medallista olímpica, y para acabarla de cagar se puso a boxear contra Holly Holm, una múltiple campeona mundial de boxeo en superligero y welter, nombrada boxeadora del año durante 5 años consecutivos. Y amigos, me gustaría decir que Ronda una vez más sorprendió al mundo, o al menos que de una pelea competitiva, pero tristemente, como era de esperarse, Ronda cayó noqueada empezando el segundo asalto, pues durante todo el combate seguía convencida de que podía vencer a Holly en su terreno y terminó comiéndose un recto de izquierda seguido de una high kick a medio hocico que literalmente le arruinaron su carrera. Después de esto solo la pudimos ver una vez más arriba del octágono, esta vez en contra de la brasileña Amanda Nunes. Pero amigos, como mi querida Ronda seguía escuchando las sabias palabras del pedazo de animal que tenía por coach, volvió a quererle hacer frente a su rival en la pelea de pie. Y para los que conozcan a Amanda Nunes, sabrán que además de ser la mejor atleta libra por libra femenil en la historia de las MMA, también pega como si fuera un cabrón. Y debido a esto, terminó poniéndole la putiza máxima a la pobre de Rousey. Viejos, esta fue la última vez que Ronda pisó un octágono, pues se retiró de las artes marciales mixtas después de esa derrota. Al poco tiempo se hizo de un nuevo camino y un nuevo legado en la promotora de lucha libre WWE. A decir verdad, le fue extremadamente bien y muy probablemente hizo incluso más dinero que en la UFC. Así que, a pesar de retirarse con 2 derrotas consecutivas, creo que este legado muy afortunadamente no terminó de una manera tan trágica como la mayoría. Viejos, esto sí va a estar un poquito más triste. Imagino que ya todos sabrán quién es el personaje que encabeza este video. Es definitivamente el mayor caso de éxito en la historia de los deportes de combate y a su vez el mayor caso de decadencia tanto deportiva como personal en el mismo rubro. Viejos, no hace falta que lo siga presentando. Todos sabemos que hablo del señor Conor The Notorious McGregor. Este caballero inició su historia prácticamente en lo más bajo, siendo un humilde plomero en Dublín que literalmente lo mantenía su novia para que este pudiera dedicarse al 100% a las MMA. El Conor de ese entonces era una persona completamente diferente.
A pesar de su complicada situación, a este cabrón lo caracterizaban muchas virtudes. Pues amigos, a base de esfuerzo, dedicación, disciplina, inteligencia y muchas otras cualidades, llegó a ser la mayor estrella de las MMA en la historia. Literalmente su nombre era más conocido que el deporte en sí. Este enorme éxito fue tanto en el ámbito económico como en el deportivo. Conor, aunque muchos hoy en día les duele aceptarlo, formó parte muy importante de la historia del deporte. Literalmente barrió con la división de las 145 libras, noqueó a uno de los mejores campeones del momento, José Aldo Jr., en tan solo 13 segundos. Se convirtió en el primer doble campeón simultáneo de la historia, noqueando a Eddie Álvarez en las 155 libras. Fue protagonista de las 5 peleas más taquilleras de la UFC a nivel histórico y también de la segunda pelea más taquillera en boxeo junto a Floyd Mayweather, reportando un total de $550 millones en ganancias, solo por debajo de los 600 millones que hizo Mayweather contra Pacquiao. La plata nunca la compra. Además de las peleas, McGregor también es conocido por ser un excelente hombre de negocios, teniendo una gran cantidad de empresas extremadamente exitosas, de las cuales las que más destacan son su marca de whisky Proper 12, la marca de ropa de lujo August McGregor, su propio club nocturno Black Force Inn, más recientemente se acaba de convertir en copropietario de Bare Knuckle Fighting Championship, y la lista de proyectos igualmente exitosos se sigue extendiendo. Amigos, Conor literalmente pasó de no tener nada a tenerlo todo, o al menos eso es lo que parecía. Después de tocar la cima y lograr lo que nadie más ha logrado, Conor se olvidó de lo que él mismo decía que era lo más importante: el legado. Después de su pelea en boxeo contra Floyd Mayweather, su economía despegó como nunca, pero paralelamente a eso, su nombre y prestigio como peleador se fue totalmente en picada. Después de bastante tiempo de descanso, su vuelta al octágono no salió tan bien como lo esperábamos. El entonces campeón Khabib Nurmagomedov le puso la peor putiza y humillada de su vida, literalmente escupiéndolo después de haberlo finalizado. Esto a consecuencia de los constantes ataques verbales, y no tan verbales, de Conor antes de la pelea. En fin, el punto es que a partir de esta pelea, Conor ha estado yendo de mal en peor. De 2018 a 2024 ha peleado únicamente en 4 ocasiones y de esas 4 ha perdido 3, todas ellas por finalización. Lleva más de 3 años sin competir y lo peor de todo es que sigue prometiendo una y otra vez que regresará, lo cual en un inicio le causaba ilusión a los seguidores, pero ahora cada vez suenan más como palabras vacías. Ya nadie lo recuerda por sus logros deportivos, sino por ser un tipo millonario con serios problemas de alcoholismo y drogadicción que no ha ganado un combate en más de 4 años. Cada vez la figura de Conor está siendo más relacionada con el ambiente de fiesta y los excesos en vez del deporte y la competitividad. Amigos, de lo último que se habló de él es que se ha visto en múltiples ocasiones engañando a su esposa en fiestas cada vez más decadentes y que su última conquista era una mujer con enanismo. Amigos, creo que ya no hay mucho que especular. Esto refleja claramente que McGregor cada vez está enterrando más profundo en el agujero de las adicciones y ya ni siquiera necesita rodearse de lujos. Conor está en una etapa de completa desintegración personal. Ha perdido por completo el control de su persona, de su moral y de su vida. Es tanto el poder y el dinero del que se rodeó que los valores que en su momento formaron al hombre que llegó a la cima han desaparecido por completo. Amigos, quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Qué podemos aprender de estos casos? Sé que todos son distintos, unos mucho peores que otros, y también depende del punto de vista de cada persona. Pero creo yo que en definitiva podemos aprender algo bueno de cada uno. Podemos aprender a reconocer cuando estamos envejeciendo y aceptar que no siempre estaremos en nuestro mejor momento, tal como le pasó a Silva o a Tony. Podemos aprender cuándo detenernos y saber que hay un momento para decirle adiós a lo que nos apasiona, como lo hizo Robbie. Podemos aprender a seleccionar a las personas que nos rodean e identificar cuando alguien solo dice lo que queremos escuchar para sacar algo de provecho de nosotros, tal y como fue el caso de Ronda. Pero amigos, lo que considero más importante es que aprendamos a ser firmes, que tengamos la fuerza para conservar nuestros valores y nuestros principios. No importa si el día de mañana estamos rodeados de lujos materiales, créanme que ninguno de esos lujos va a llenar el vacío provocado por una falta de propósito. Hay que entender que es mucho más valioso y mucho más importante el ser un hombre de bien, un hombre que respeta a su esposa, que cuida a sus hijos, que honra a sus padres y que está orgulloso de ser quien es, que se ve al espejo y sin importar la etapa en la que se encuentre de su camino, se sigue viendo a sí mismo. Viejos, esto es todo lo que tengo que decirles. Esta vez espero que el video les sirva para algo más que solo para pasar un buen rato, y si ustedes quieren mencionar algo más, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Como siempre, los estaré leyendo a todos, pero por ahora solo voy a agregar... ¡Amigos! Recuerden que el objetivo de estos videos no es incitarlos a apostar. Esto es meramente especulación y no deben tomar mis palabras como fuente fidedigna, pues en una pelea de artes marciales mixtas, todo puede pasar. También recuerden que me ayudan mucho suscribiéndose al canal, dando un like al video y compartiendo con sus amigos mi contenido. Pero por favor, compartan. Déjenme saber qué opinan ustedes o qué duda tienen de este tema aquí abajo en los comentarios. Sin nada más que agregar, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado, los haya entretenido y lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo. ¡Póngase a entrenar, pinche viejo miado!
¡Vámonos!